Muy buenas tardes, hermanos, y feliz sábado a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios para nuestra lectura bíblica del mensaje de esta tarde en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a ir a los versículos 16 y 17. Yo lo leo en mi Biblia y ustedes me siguen. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Con esto los invito a que nos postremos de rodillas para tener una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos una vez más, Padre bendito, por su amor, su misericordia y por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, porque usted ha puesto en nuestros corazones el deseo de estar aquí en esta tarde, Señor, para seguir alimentándolos, para seguir tratando de aprender cada vez más un poquito de su palabra, Señor. Que ahora, mi Dios, al abrir su santa y divina palabra, mi Dios, de ella podamos sacar algún provecho beneficioso para cada uno de nosotros, Señor. Así es que, Padre bendito, le rogamos, Señor, que nos dé entendimiento y sabiduría, Señor, para poder expresar su palabra, que nuestros labios sean solamente un instrumento de su Santo Espíritu, mi Dios, para poder compartir esta bellísima palabra que hemos leído en esta tarde. Gracias, mi Dios, que la honra y la gloria sean siempre solamente para usted, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Saben, hermanos, que el mensaje, la reflexión de esta tarde vamos a empezar desde el versículo 1 en el capítulo 3 de 1 Corintios. Así que pueden abrir ahí sus Biblias para que me acompañen. Pero antes de empezar, hermano, yo quiero decirles que hay dos maneras, hermanos, de cómo nosotros podemos usar la palabra de Dios. Y una manera para mí es la más acertada, es la más correcta. La otra podemos a veces quizás equivocarnos o cometer algunos errores. Cuando nosotros compartimos algo de la palabra de Dios, lo primero que nosotros deberíamos de tomar en cuenta es bajo qué condiciones, qué estaba sucediendo en el pueblo de Dios en esa época cuando se dijo esa palabra, cuando se dio esa advertencia o sugerencia o lo que haya sido, o mandato. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros acostumbramos a sacar un versículo nomás de una historia que abarca 2, 3 capítulos, pero nosotros nomás sacamos un versículo y lo aplicamos. Muchas veces ese versículo lo sacamos para aplicarlo a algo totalmente diferente que los 3 capítulos estos ni siquiera mencionaban algo de esa historia, pues nosotros lo aplicamos a otra cosa. Allí a veces se puede cometer algún error, ¿no? Pero cuando sí usted puede estar seguro que en la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia y va a predicar y usted está seguro que no va a cometer errores, es cuando usted aplique ese versículo dentro del contenido de esa historia. Vamos a decir, si esa historia, si ese versículo que usted ha agarrado de allí está escrito en una historia donde se habla de adulterio, úselo ahí cuando se esté hablando de ese tipo de traiciones, de ese tipo de relaciones. Y pues si lo ocupa para eso fue escrito en una situación de esa. Ahora, ¿por qué les digo eso? Aquí nosotros, hermanos, vamos a leer, vamos a estudiar hoy, vamos a meditar en todo el capítulo 3. Para empezar, vamos a ver de qué está hablando el capítulo 3. ¿A qué se refiere el capítulo 3? Porque ustedes saben que este versículo se usa para muchas cosas. Se usa para otras cosas también. Pero hoy lo vamos a usar no para otras cosas como algunas personas lo usan.
Hoy nosotros lo vamos a tratar de usar. Usted habrá leído este versículo aquí, donde dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y si alguno destruye el templo, el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y quizás usted hoy se pregunte: bueno, yo nomás he leído ese versículo y me leen ese versículo y me explican ya de allí, bueno, diferentes cosas. Pero hoy lo vamos a ver sin sacarlo de su verdadero contenido. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué Pablo enseñó esto? Y la manera más fácil y sencilla es agarrando todo el capítulo. Y hay un consejo más. A veces se dice que cuando se quiere llegar al corazón y entender mejor un texto en un capítulo, usted debe de leer el capítulo anterior, el capítulo donde está el texto y el capítulo que sigue, para que usted tenga una idea más general de todo el contenido de lo que estaba pasando allí. Y no vayamos a sacar, porque dicen que un texto sacado de su contexto no es más que un pretexto. No llega más que a pretexto. A veces lo sacamos y ya con eso queremos dar una gran enseñanza. Pero lo más fácil es aquí, hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Vamos a ir texto. Bueno, para empezar, vamos a poner algo aquí central para empezar. ¿De qué trata el capítulo 3 de Primera de Corintios? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la esencia de lo que es el capítulo desde que empieza? Usted tiene que tomar bien en cuenta cuando el capítulo empieza, de qué está hablando ese capítulo. Este capítulo aquí está hablando de las divisiones. Dice: las divisiones indican inmadurez. Aquí está hablando de divisiones en la iglesia por falta de crecimiento espiritual, por falta de madurez. O sea, aquí, supuestamente, aquí lo que Pablo está diciendo aquí, hay un alboroto en la iglesia. Hay un desequilibrio en la iglesia. Hay algo que está causando un problema serio en la iglesia. Y lo que lo está causando es la ignorancia, la inmadurez espiritual, el que no hay crecimiento en estos hermanos. Eso los está llevando a que haya divisiones, a que haya problemas entre ellos. Eso es exactamente de lo que está tratando el capítulo 3. En donde encontramos allá en el versículo 16 y 17, allí encontramos que, como nos decía allí, eso, el 16 y 17, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que vamos a empezar, hermanos, desde el 1. Fíjense cómo comienza. Así, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Había un problema serio en esta iglesia. En esta iglesia eran mundanos carnales, hermanos. Cuando se da este versículo, cuando se da este capítulo 3 que Pablo escribe directamente para los corintios, en este capítulo usted lo puede leer al revés y al derecho. Y le voy a decir una cosa: si nosotros quisiéramos aplicar este capítulo a comida y a bebida, no trata de eso, ni siquiera menciona eso, ni en lo más mínimo. El capítulo se está refiriendo a otro problema que había. Era otra cosa la que estaba aconteciendo allí. Allí no eran problemas de frijoles con arroz, hermano. El problema no era ese. El problema aquí era que había una gran inmadurez en esa iglesia. Tanto así que esa iglesia era carnal, mundana, pues. Un carnal es alguien mundano todavía, que Cristo no ha hecho ningún cambio en su vida. En otras palabras, un carnal, como dice Pablo aquí, es lo opuesto a un espiritual. Entonces fíjense cómo empieza el capítulo. Dice: así, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué significa eso? No pude hablarles como espirituales.
Lo que Pablo está diciendo, ¿saben qué, queridos? Ustedes de las cosas espirituales entienden, les dijo Pablo, lo que yo entiendo de astronauta. Lo que ustedes saben de las cosas espirituales es lo que yo sé de astronauta espacial. O sea, en otras palabras, no saben nada de las cosas espirituales ustedes. O sea, no pude hablarles como espirituales. Es más, a ustedes hay que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabra como a niños en Cristo? Ok, ¿cómo nosotros, si nosotros hiciéramos un negocio con una persona que ya entiende muy bien, y hiciéramos un negocio con alguien que todavía es un bebé, ¿iríamos con las mismas palabras? No, lo que Pablo está diciendo, ustedes se quedaron niños, ustedes son unos bebés, ustedes hay que enseñarles desde el primer versículo de Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya quieren ser unos expertos en Apocalipsis cuando no han entendido ni siquiera el primer versículo de la Biblia. Es lo que está diciendo Pablo. Ok, la vida espiritual, hermanos, no es me bautizo, me siento y ya soy quien soy. No, la vida espiritual es un crecimiento, es un ir dando un pasito cada día, ir y ir en aumento y en aumento, hasta poder llegar a entender los mensajes que Dios tiene en sus palabras para nosotros. Pero les digo, nosotros debemos de tomar, hermanos, bien. No debemos de hoy no vamos a sacar de su contexto esta palabra. Hoy la vamos a estudiar, esos versículos de esa lectura bíblica, dentro de su concepto en el cual fueron dados. Y van a ver que yo sé que esto es difícil, porque si yo les pregunto, explíquenmelo ustedes, explíquenme esto. Es difícil, hermano, no cualquiera quiere meterse con esto. ¿Qué hacen? Lo más fácil. La cerveza es mala. Hermano, si usted toma cerveza, usted se va a condenar porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aunque se puede usar, pero hermano, ahí lo estamos sacando ya para otra cosa. Pero hoy lo vamos a estudiar dentro de lo correcto, sobre lo cual fue dado, para lo cual se dijo estas palabras. Sigue diciendo Pablo. Estos se habían quedado bebés espirituales. Ellos se quedaron, si les dieron estudios bíblicos, se quedaron con la fe de Jesús y de allí no pasaron. Dice el 2. Dice Pablo en el 2, como los vi que ustedes eran niños en Cristo, como bebés que no crecieron, no quisieron. ¿Qué tuve yo que hacer? Dice, os di a beber leche, como a niños. A ustedes no pude ponerles un arrocito con frijoles ahí bien, porque no, pues ustedes tienen todavía un estómago de bebé. Ustedes apenas pueden digerir la lechita de mamá. Ustedes no pueden digerir otra cosa. Ustedes apenas entienden aquello más básico, nada más. No han podido avanzar, o sea, no avanzaron. Ustedes se quedaron niños. Dice, os di a beber leche y no alimento sólido. ¿Por qué razón? Porque aún no podía soportar, ni aún podéis ahora. Aquellos no podían soportar. Pero aquí Pablo hace ilusión que es así, que la podemos aplicar a nosotros. Y ni aún nosotros, dice, lo podemos soportar ahora. No estamos preparados. ¿De quién es la culpa? De todos, hermano. Y especialmente de cada uno de nosotros, porque a todos nos ha dado cabeza, entendimiento, ojos, boca, oídos. La palabra se puede leer, se puede oír, muchas maneras, hermano, de aprender uno. Uno siempre debe de estar ocupado en las cosas de Dios, pero si estamos ocupados en las cosas de este mundo, y ¿saben cuál es el problema? Lo que a mí me da tristeza es que cuando nosotros nos ocupamos nomás de las cosas del mundo y de la palabra de Dios, no nos ocupamos. Cuando venimos a la iglesia y nos predican, no le sentimos sabor. Nos predicaron un gran sermón, pero para nosotros no significó nada. ¿Y cómo va a significar algo si eso para usted es desconocido? Pero ni un texto conocía de los que mencionaron. Para usted eso
Es duro, hermano. Por eso nosotros debemos de estar actualizados en la palabra de Dios. No seremos unos expertos para explicarla, para predicarla, porque esos ya son dones que no se nos dan a todos. Pero sí podemos ser expertos en conocerla y nosotros ya saber de lo que están hablando. Pero si nosotros descuidamos eso, y el mundo entero ha descuidado esto, por eso el mundo entero no entiende. Para ellos es locura el cristianismo. Para ellos es locura, así lo dice la palabra de Dios. Pero para aquellos que lo estudian, que lo conocen, para esos es poder para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros, hermanos, debemos de siempre buscar de una que aunque no lo entendamos, no podamos, pero conocerlo. Mire, yo les pongo esto. Cuando usted escucha un mensaje que usted conoce bien esa historia, lo va a disfrutar. Allí sí lo va a disfrutar. Pero cuando usted no lo conoce, pues sabe de qué hablaron, ni cuenta me dieron. ¿Sabe? ¿Y cómo se va a dar cuenta? Pues si hablan de lo desconocido, nada sirve. Estos eran niños. Ahora les voy a explicar qué pasa. Miren, esto es lo que pasa. Vamos a decir que viene un experto en familia, en hogar, en relaciones matrimoniales. Y viene a la escuela a los niños de 8 años de tercer grado. Ya un niño de 8 años de tercer grado sabe leer, sabe escribir. Ya sabe, ya entiende. Y viene este experto y viene a darles unas charlas matrimoniales, pero excelentes. Yo les diría, esos niños entenderían lo que ese hombre les está hablando. ¿Verdad que no? Hay que respetar, hay que crecer, hermano. El niño necesita crecer. Esas charlas matrimoniales que se las venga a dar cuando ya anden de volado, queriéndose ya andar con novia, queriéndose casar. Pero de lo contrario, ¿de qué sirve venirle a dar a un niño de 8 meses un gran mensaje de charlas matrimoniales en lo que se está metiendo? Y el niño va a decir, ¿y estos locos de qué hablan? Yo no sé de qué hablaron allí. A él eso ni le interesa, ni lo entiende, comprende. Pero a su tiempo lo entenderá. Así es uno, hermano. Así somos nosotros también. Si a nosotros vienen y nos predican algo de lo que nosotros, si nos hemos quedado niños espirituales, ¿y qué sabor vamos a sentir que nos vengan a explicar, a darnos un sermón de un tema que ya se necesita haber aprendido a comer alimento sólido? Ese es el problema que halló Pablo con esta gente. No puedo hablarles como espirituales ustedes, porque ustedes todavía son mundanos, quería decir, carnales. Tuve que darles leche. Tuve que empezarles a decir, a enseñarles allí con dibujitos como a niños. Miren, esta era la barca, así la clavaban, ¿no? Miren los animalitos. Tuve que enseñarles con caricaturas. Porque ustedes no han crecido espiritualmente, es lo que les está diciendo. ¿Cómo se le empieza a enseñar a un niño? Es que un niño, si usted le pone allí ya una cosa bien hecha, no entiende. Pero si usted le empieza a poner con muñequitos, con cosas, a él le llama la atención, porque ese es su mundo de él. Estos se habían quedado en la niñez espiritual, y eso nosotros no debemos de permitir quedarnos en ella, hermano. Y mientras no nos decidamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a seguir siendo niños. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podía soportarlo, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, porque todavía sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis a lo humano, a lo tonto, a lo bruto, que dice Pablo aquí, a lo humano, a lo carnal. Ok, esta es la esencia del capítulo 3 de Corintios. Para esto fue escrito este capítulo. Estos son los problemas que habían en la iglesia. Esto es lo que Pablo quiere explicarte, de lo que puede acontecer, a dónde nos puede llevar esto, cuáles son los grandes peligros, qué podemos destruir con esto. Esta era la esencia de este capítulo, no como hoy en día, que de este capítulo nomás quieren agarrar esos 2 versículos para explicar o para aplicárselos a otra cosa. Pero nosotros debemos de ser, en primer lugar,
tenemos que aplicar estos versículos a lo que aquí estaba aconteciendo, porque para eso fueron dados. Para eso específicamente. ¿Qué es lo que había allí? Dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿cómo dice? Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Andáis al humano? ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo eran esos problemas que estaban hablando? Esas discusiones, esas divisiones en la iglesia. El versículo 4. Dice, cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo de Apolo, ¿no procedéis al humano, a lo carnal? ¿Qué pasa hoy en día? Esto, hermanos, eso de esto se aplicó. Y esto tiene sus aplicaciones para hoy en día. Hoy más que nunca ha estado una de divisiones, una de pleitos, una de celos, una de envidias en las iglesias. Tanto así que unas iglesias dicen, yo soy de la conferencia adventista, yo soy de la de los 3 ángeles, yo soy de la del clamor final, yo soy de la de Gambetta, yo soy de la de Ted Wilson. Hermanos, no tienen que haber esas diserciones, como dice Pablo. Ese era el problema. Habían llegado a una conclusión estos hermanos, en su ignorancia, que no, yo soy de Pablo. Y como yo soy de Pablo, yo acepto lo que Pablo dice, yo acepto lo que Pablo enseña, pero yo rechazo lo que enseña Apolo. Yo no hago caso a lo que enseña Pedro. Dijo, al hacer eso, les dijo, ustedes están actuando como niños que no han crecido espiritualmente. Ahí contienden ustedes, hay distinciones. Uno piensa que aquello, el otro quiere enseñar lo otro, el otro quiere enseñar lo otro, y ya van a ir viendo ustedes qué es el cuerpo que es el que se destruye. Nosotros, hermanos, como cristianos tenemos un cuerpo al cual debemos de mantenernos fieles. ¿Cuál es ese cuerpo? Usted puede decir, es el mío. Usted puede decir, al cuerpo de Jesús. Hermanos, el cuerpo que nosotros tenemos es aquel sobre el cual está fundada nuestra fe. Un cuerpo de doctrinas a las cuales usted y yo nos debemos de mantener fieles. Y no podemos empezar aquí en la iglesia, no, pero es que aquí no se debe de permitir ya que hablen de comida. ¿Por qué no vamos a permitir que hablen? Sí, la comida es algo que Dios nos dio porque es necesaria para que vivamos. O que alguien diga, no, aquí no se va a permitir que se esté hablando de profecía. ¿Y por qué no se va a permitir que se esté hablando de profecía? Si es una de las doctrinas de nuestra fe. Ahora, lo que sí nosotros debemos de cuidar es que esas doctrinas no se vayan a torcer. Eso sí tenemos que ser muy cuidadosos, en que no me vayan a poner que sin profecía no nos salvamos, cuando a Cristo lo dejamos a un lado, que es el único Salvador. Cada cosa en su lugar. ¿Para qué son las profecías? Las profecías no son para que te salven, porque el que te salve es Cristo. Las profecías son para que tú puedas caminar en la luz, para que tú puedas ver lo que otros no pueden ver, para que tú sepas dónde estás parado, para que tú sepas cómo están las cosas en este mundo, cómo están pasando, se están cumpliendo, están por cumplirse, se están viendo, están sucediendo. Las profecías son como una luz que te van llevando para que tú mires que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Es una advertencia para nosotros, especialmente en los últimos días. Pero ahora vamos a decir, no, aquí solo se va a hablar de profecía. Hermanos, aquí se tiene que hablar de todo, hermanos. Aquí se tiene que hablar de todo. Entonces esta gente tenían problemas. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los problemas de ellos? El problema de ellos era, a mí me enseñó Pablo, por lo tanto, yo lo que diga Apolo, lo que diga Pedro me sale sobrando. Cuando llegaban a la iglesia y ustedes que son, yo soy de la conferencia adventista y usted, yo del clamor final, digo Gambetta. No, les dijo Pablo. Aquella gente decía, no, yo soy de Pablo.
Ay, donde le preguntaban, no, yo soy de Apolo, en la misma iglesia, hermanos. Estaba aconteciendo eso, en la misma iglesia de Corintio. Estaban divididos. Unos que eran de uno y otros que eran de otro. Por eso que Cristo Jesús, una de las cosas que él hizo antes de irse fue aquella oración donde le pidió al Padre. Oró por sus discípulos para que estuvieran siempre unidos. Y no solo por ellos, sino también por los que crean en nuestra palabra por medio de ellos. Para que sean uno como tú y como yo. Que no estén separados en su fe, en sus creencias. Porque estos se habían dividido ya, hermanos. Y eso, hermanos, cuando hay esas divisiones, hermanos, ¿a qué nos lleva? Eso nos da una gran lección. Ustedes necesitan aplicarse más en las cosas del Señor porque ustedes siguen siendo unos bebés. Espiritualmente no tienen nada, pero mundanos sí son, carnales sí son, les dijo Pablo. Porque estos son frutos de la carnalidad. De carnalidad. El que tiene un don, por ejemplo, hay quienes tienen el don de predicar de profecía. Déjelo que predique de profecía. No más tener cuidado que no vaya a querer sacar la profecía de su contexto y la vaya a querer poner en lugar de otra doctrina. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar, hermano. Que cuando usted predica de una doctrina, no vaya a tomar esa doctrina y la vaya a querer poner en el lugar de otra doctrina. No, cada doctrina tiene un propósito, un fin claro que explica. Pero de allí, hermano, nosotros no somos nada ni nadie para andar con esas cosas. ¿Qué nos importa a nosotros? Nosotros queremos decir, hay personas hoy que se han salido de la iglesia adventista y con qué gusto dicen, yo no soy de esos, yo soy de aquellos. Hermano, nosotros no tenemos que andar con unas tonterías. Yo no soy ni de aquel ni de allá, yo soy de Cristo. Ese es el único, hermanos, al que nosotros debemos de anhelar, buscar y apetecer, a Cristo. Pero de allí, que si aquellos eran de Apolo, unos decían yo soy de Pablo, y después se peleaban y se decidían dividir, y en los de Pablo ya me salí, hoy soy de Apolo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Eso no tiene valor. Eso es lo que indica que ustedes todavía no son cristianos. No han entendido para nada el Evangelio. Sigue diciendo el versículo 5. El 4 decía, cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo de Apolo, no procedéis al humano. Y aquí viene el versículo 5. ¿Qué es Apolo? Apolo no es más que un pobre ser humano, es lo que está diciendo Pablo, igual que ustedes. ¿Y qué es Pablo? ¿Qué somos nosotros? Dice Pablo. No somos más que unos pobres seres humanos. ¿Por qué ustedes están poniendo su mirada en nosotros? Y eso les está causando separación. Algunos han llegado a la conclusión que Apolo es mejor que Pablo. Y por eso siguen a Apolo. Pero otros han llegado a la conclusión que Pablo es mejor que Apolo. Y por eso siguen a Pablo. Les dice Pablo, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Esos pobres, les dicen, no son más que siervos por los cuales habéis creído. Lo único que esos han hecho, que Dios los ha utilizado, es como un instrumento para traerles el Evangelio a ustedes, para que creyeran. Eso es todo. Pero el Evangelio, dice Pablo, no es mío, esta verdad no es mía. Me han oído, dice Pablo, alguna vez vanagloriarme a mí. Me han oído alguna vez invitándolos a que se vengan conmigo, a que ustedes digan que ustedes me pertenecen a mí o que le pertenecen a Apolo. No, nosotros somos simples siervos. Lo que yo siempre les he dicho, nosotros, hermanos, no pasamos. El predicador más excelente que se considere, el más exaltado que se considere, no es más que un pobre infeliz enseñando a otros infelices a buscar nuestra salvación. Sigue diciendo, dice, siervos por los cuales habéis creído, y eso según ha concedido el Señor a cada uno. Y eso les dice Pablo, ni siquiera es algo que nosotros por nuestros méritos hayamos conseguido de que ustedes hayan creído. Eso es según le pareció en su bondad al Señor y les tocó su corazón, pero el que los hizo creer es Él, no yo. No nosotros, dice Pablo.
Ahora, ustedes van entendiendo cuál era el problema que había en Corintio, en este tiempo, cuando Pablo enfrenta este problema con este capítulo. Hermanos, era un problema de divisiones, de discusiones. Igualito como andamos ahora. Entonces, pero ustedes ven que a este capítulo no nadie quiere usarlo para decir la verdad. ¿Por qué? Porque si lo tenemos que usar para decir la verdad, este capítulo me apalea a mí, ¿no? Este capítulo apalea a aquellos que se creen la última Coca-Cola del Evangelio. Aquellos que se creen que si no los escuchamos a ellos nos vamos a perder. Aquí dice que eran carnales. Que todos eran carnales, que eran más mundanos, que no tenían nada de espirituales, que no habían crecido en Cristo. Y hay muchos hoy en día que se creen, hermanos, de otro nivel. Bueno, pues ya los que se creen, imagínense, hasta de los 144,000. Y aquí esto es aplicable totalmente para bajarnos de esa nube, hermanos. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Nosotros necesitamos, hermanos, dejar de ser niños en la palabra de Dios. Nosotros no podemos andar aquí a tientas, aquí y allá. Por eso les dije, la palabra de Dios dice que solamente los que estén firmes y perseveren hasta el fin van a ser salvos. ¿De qué manera podemos perseverar nosotros hasta el fin? ¿Escuchando aquí y allá? No. Siguiendo, hermanos, aquí la palabra de Dios. Siguiendo la palabra de Dios. Ahora el versículo 6 dice Pablo, miren lo que dice Pablo, ¿quiénes somos Apolo y yo? Dice ella, más que pobres siervos, por quienes les traje el Evangelio y el Señor en su bondad hizo que ustedes creyeran. El 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, usted no se atenga, miren, yo sé que quizás, como dice Pablo aquí, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Miren, cómo se ganan las almas para Cristo a veces. A veces usted, lo único que hace es hacerse amigo de alguien. Y usted lo empieza a preparar, usted solo lo prepara. Pero después invita a otro que le vaya a dar el estudio. Usted plantó, usted preparó, pero otro llega y es el que siembra, es el que riega allí. Pero ninguno de los dos tenemos por qué andarnos vanagloriando de eso. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es algo humano que lo puede hacer cualquier humano que quiera hacerlo en el Señor. Aquí lo que vale es el que da el crecimiento. ¿De qué sirve que usted plante de la semilla? ¿De qué sirve que yo vaya y la riegue si Dios no le da el crecimiento? Se pudre, Dios da. No me nacen que yo me mate echándole agua. Aquí lo que vale, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Por qué se andan peleando de que yo soy de Julano, yo soy de Mengano? O que ustedes me pertenecen a mí. Hoy no, hermanos, hoy estamos así. Hoy las congregaciones dicen, no, estas nos pertenecen a nosotros. Nosotros no le pertenecemos a ninguna. La iglesia cristiana, queridos, desde el principio no tenía ninguna representación de organizaciones religiosas. La iglesia cristiana era simplemente la iglesia cristiana. Ahora no, ahora todas. Porque ahora si usted no tiene una denominación religiosa a la que pertenece, usted es como nada. Usted es como nada. ¿Pero qué nos importa a nosotros? En el principio así era. Es más, unos dijeron, yo soy de la organización de Apolo. Ah, no, yo pertenezco a la organización de Pablo. Están locos, les dijo Pablo. ¿Qué tienen ustedes? Ustedes son de Cristo. Ustedes son cristianos. Ustedes no le pertenecen a nadie. Pero desgraciadamente, hermanos, las cosas nos las han cambiado de tal manera que ahora usted le pregunta a cualquiera, ¿y usted qué? Oh, no, yo soy pentecostés. Yo le pertenezco a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y allí me muere.
De allí no salgo jamás. No, hermano. Nosotros cristianos, hermano. Nosotros simplemente somos cristianos. Nosotros aquí, este grupito, no pertenecemos, no somos producto de nadie. No le pertenecemos a nadie, sino que o le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos al diablo. Pero no a ningún otro hombre. ¿Para qué nos vamos a andar dando vueltas? Vamos a decir, ¿quién es la conferencia adventista? ¿Acaso la conferencia adventista me va a salvar para llenarme la boca? Yo pertenezco a la conferencia adventista y de aquí no me salgo, aquí me muero, aquí que... Hermano, si yo encuentro una manera mejor de alabar y glorificar el nombre de Dios, pues sigo esa mejor manera. ¿Y qué mejor manera de glorificar a Dios? De buscar pertenecer únicamente a Cristo, a su Hijo que Él nos mandó. A Él, hermano. Y no como estaba en esto. No como estamos hoy en día. ¡Ay, ustedes siguen perteneciendo! Ven cómo hablan, con qué ignorancia, como niños carnales hablan. Como niños carnales. Y ellos andan como judíos, que no vayan ni dónde. Como niños carnales. ¿Por qué? Lo que pasa es que esa lección, si esa lección se le busca y se exprime bien su contenido, esa lección, hermanos, nos muestra la realidad a todo. A todo. No importa de qué congregación sea, a qué organización pertenezcas. Entonces sigue diciendo el 7. Aquí dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso es lo que aquí importa. Eso es lo que vale, hermanos. Usted no es de la conferencia adventista, tampoco es de la conferencia del clamor final, ni de los 3 ángeles, ni... Yo no sé que Hugo Gambeco tenga alguna, pero vamos a decir, usted es de Cristo. Usted pertenece al pueblo de Cristo. Y aquí solo podemos pertenecer a 2 señores, como les digo. O pertenecemos a Cristo, o pertenecemos al anticristo. Y para no pertenecer al anticristo, ¿qué necesitamos hacer? Madurar, crecer espiritualmente, no quedarnos niños. ¿Han visto ustedes que los niños, en todo ellos preguntan que son niños? Nosotros, miren, hay una época, mientras somos niños, está bien, miren, cuando yo era niño, yo ponía en problemas a mis hermanos ahí en la iglesia, cuando yo era un niño espiritual recién llegado. Yo llegué y les dije, hermanos, ahora yo necesito que ustedes me expliquen esto, esto, esto y esto. Después me di cuenta que la respuesta no estaba en andarle preguntando, sino que la respuesta está en la palabra de Dios. Hay que dedicar tiempo al estudio y allí Dios nos va contestando todas nuestras preguntas, lo que no entendemos ni comprendemos. Ahora nos vamos al 7, lo que dice el versículo 7. Así, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí Pablo nos dice claramente que nosotros, el hecho de que predicamos el Evangelio, el hecho de que enseñamos el Evangelio, hermanos, eso no nos da ningún derecho para que nosotros nos andemos ensalzando. No importa que usted tenga un cargo en la iglesia, eso no interesa, hermano, eso no es para ensalzarse. ¿Sabe para qué es? Todo cargo en la iglesia, ¿sabe para qué es? Entre más grande sea su cargo, más obligado está a humillarse y a servir a los demás. Ser el criado de todo, eso significa eso. Este pueblo necesita que se le predique todos los sábados. No hay quien lo haga, pues hazlo tú, porque tú eres el criado de ellos. Eso significa. Es lo que está diciendo Pablo aquí, en el 7. Dice, así ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero aquí ya nomás le dan un cargo en la iglesia, ya nomás lo nombran el líder de Dios. Ese piensa que Dios ya o que quiere que ya como que se complace más de que lo atiendan y lo sirvan a Él que sirvan a Cristo. No, hermanos, nosotros no somos nada, nosotros no pasamos de ser pobres seres humanos. Aquí
El que tiene el valor, el que merece toda la honra y toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. ¿Quién nos da el crecimiento, el entendimiento, la madurez espiritual para que nada ni nadie, ni lo profundo, ni lo pacho, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo largo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, que nada nos pueda apartar de Cristo? Eso solamente nos lo da nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria, hermanos. El 8 dice: el que planta y el que riega son una misma cosa, hermanos. Usted no se crea porque mira hombre, que ya se creen santos, que se creen que todos les debemos hasta respeto y reverencia, cuando lo que se merecen es que se les diga la verdad en su cara, que se humillen porque se han equivocado el camino. En vez de humillarse, se han exaltado por lo que son, por lo que están haciendo, cuando la palabra de Dios dice que el que se humilla, ese va a ser exaltado. Pero esos que se exaltan en aquel día van a ser humillados. Cuando Jesús claramente dijo: yo soy el maestro y ustedes me llaman maestro, y dicen bien, porque yo sí soy maestro, no falso como los demás, como ustedes que se quieran. Cualquiera que se quiera hacer pasar por maestro es un maestro falso, porque yo soy el maestro. Y si yo, el maestro, les he lavado sus pies, ¿qué deben de hacer ustedes? Si yo, el jefe, si yo, el príncipe, si yo, el rey, me he humillado a lavarle los pies, ¿qué deben de hacer? Y saben que los discípulos, nadie estaba dispuesto a lavarse los pies. Que traigan un criado, dijeron, que paguen. Bueno, irá a pagar un criado Jesús para que venga a lavarnos las patas. Las andamos, yo que le voy a andar lavando las patas a Juan, está con mazamorras, todas cayudas. No, yo creo que el Señor va a llamar un criado. Wow, cuando van viendo que Jesús se quita todo, se pone una toalla, agarra una bandeja, le echa agua y a lavarle los pies, querido. ¿Han visto lo que yo he hecho? Ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque yo sí soy maestro. Si yo, el maestro, me he humillado y he lavado sus pies, ¿cuánto más ustedes, que no son nada? Ustedes no pasan de ser pobres seres humanos, igual que cualquier ser humano, igualito. Pero ahora no, hermano. Ahora la religión se ha agarrado como símbolo de grandeza para alcanzar el poder, la autoridad, la fama y la fortuna. Hasta teléfonos, para que tengan ahí. Hasta aviones les compran, privados para cada uno. O sea, hermanos, esto lo han agarrado como una manera de vivir el sueño americano. Ellos a eso le llaman la gran vida. El Señor Jesús les dijo: miren, queridos, vengan para acá. ¿Qué venían ustedes ahí en el camino? ¿Qué venían ustedes? ¿Qué venían discutiendo? Se habían quedado lejos. Jesús no les oyó. Pero no necesito irnos para saber de qué estamos hablando, de qué estamos pensando. Y les dijo Jesús: oigan, cuando venían allá por el camino, ¿qué venían discutiendo entre ustedes? Y no le querían decir, que les daba vergüenza. Finalmente, pues, tuvieron: no, Señor, es que mira, pues ya te oímos decir a ti que ya está cerca tu día. Pero ellos pensaban que el día de Jesús era que le iban a coronar rey, o cualquiera, o que entendieran que tú dices que ya que nos vas a dejar, o cualquiera. Pero totalmente, nosotros veníamos discutiendo que si un día tú ya no eres el jefe entre nosotros, no eres el mayor, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser el manda-siete acá? ¿Quién va a ser el que va a gobernar y ordenar acá? Les dijo el Señor: miren, siéntense. Ustedes ven las naciones, ustedes ven los reyes y ven todo eso. Sí, por eso te estamos preguntando. Bueno, allá las cosas son así, en el reino de los hombres. Pero en el reino que yo voy a establecer, en mi reino espiritual, las cosas no son así. Aquí, ¿quién de ustedes quiere ser el mayor? No levantaban la mano. Imagínense que la hubiera levantado Pedro. Ok, Pedro, tú quieres ser el mayor.
tienes que ser el servidor de todos. Tú eres el que les tienes que lavar los pies a todos. Tú eres el que les tienes que limpiar la iglesia a todos. Tú eres el que tienes que lavar los platos cuando esto coman. Porque en el reino de los cielos así es. El grande es el que se humilla. El que quiera ser el más grande entre nosotros, tiene que ser el más pequeño, mi rey. Tiene que ser el que se humilla. No le gusta, incluso a aquellos no les pareció. Hoy en día, hermanos, peor. Hoy en día peor. ¿Quién quiere ser el servidor de todo? Yo he escuchado, sí se dice, de boca sí se dice, no, él es el servidor del Señor, el líder, el presbítero, como le quieran llamar. Pero en la realidad, hermano, en la práctica, esa es una gran mentira, hermanos. Esa es una gran mentira. Yo nunca vi a un líder ir a trabajar un día por mí, ni hacer un día que yo estuviera enfermo. Pero sí muchas veces yo tuve que hacerles el día a ellos en la iglesia porque no tenían tiempo para venir. Hermanos, hay que llevar las cosas a la realidad. No hay que dejarlo solo de boca, es fácil, sí son, pero ¿de qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? Muchas veces, hermanos. Por eso la sierva del Señor dice, las iglesias estarían mejor sin esos pastores. Crecerían más, porque aún les llevan ventaja. Esos son un estorbo, dice. Harían bien en irse, en dejar, apartarse de las iglesias. Se mueren de hambre. No, pues sí. Pues no, ellos se van, sí, pero que su sueldo que no les falte y no hay problema. Entonces, hermanos, es lo que nosotros debemos de ver. Entonces acá dice Pablo, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, si tú andas cobrando los favores que le estás haciendo a la iglesia del Señor aquí en la tierra, ¿qué recompensa vas a tener en aquel día? Ninguna. Mira, hoy, tanto el que está sentado escuchando como con el que está predicando aquí, aunque sea el pastor, son una misma cosa. Son siervos de Dios que no pasan de allí. Son unos pobres infelices enseñando a otros infelices que un día van a estar sentados dando cuenta en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Son iguales. Lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, ¿para qué gloriarse, hermanos? ¿Para qué sentirse que somos de otra cosa? Pero eso sí, dice el Señor. Dice Pablo, no andes cobrando todos los favores que hacen. No andes cobrando los mandados que haces. No le cobres para el pueblo por orar. Porque la recompensa la vas a recibir. Aquí dice, en el 8 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá. Esa recibirá es en un futuro, hermanos, no en el presente. Recibirá su recompensa conforme a su propia labor. ¿Cuánto tú serviste? ¿Cuánto tú trabajaste para el Señor? Así se te va a dar en aquel día. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de tener problemas. A veces andamos cansados, yo entiendo. A veces uno, ay Dios mío, ya uno de viejo. ¿Cómo? Yo digo, ¿por qué yo no conocía al Señor cuando yo tenía 25 años? Hubiera brincado y hubiera saltado haciendo cosas por el Señor. Lo vine a conocer hoy que ya si me agacho ya no me levanto porque ya me duele aquí, me duele allá, que la cabeza, que toda la noche sin dormir. Hermano, ya uno da lástima, hermano. Por eso, hermano, usted, así como usted, hermano, que está joven, déjese caer con todo, a buscar a Dios a través de su palabra. Llénese para que un día usted tenga la oportunidad de enseñarles a otros el Evangelio. Y no se le vayan a acabar las palabras, no vaya a empezar enseñando puras cosas torcidas, chuecas, porque no creció espiritualmente. No buscó el conocimiento, el entendimiento de Dios. Hay que buscarlo, hermanos, porque ya viejo es demasiado tarde, hermanos. Yo a mis alturas, por más que uno quiera, dice uno, hoy voy a estudiar, voy a empezar esto. Y lo empieza y lo deja a medio camino porque su salud no le responde. Allí deja usted, no, dice, mejor no me meto, mi cabeza no la aguanto, siento acá. Es triste, hermano, es triste. Pero debemos de hacerlo, hermanos, confiando plenamente
que vamos a ser recompensados en aquel día. Toda nuestra labor que hemos hecho, Dios no la va a olvidar, no la va a pasar por alto. Y si nosotros queremos una buena recompensa, entonces dice el Señor, ahora es tu tiempo, hazlo, porque aquel día yo no le voy a quedar a deber nada. Al que hizo algo, se le pagará en aquel día. El 9 dice, porque nosotros somos colaboradores con Dios. Eso es lo que somos, hermanos. Eso es lo que nosotros somos, colaboradores con Dios. Y vosotros, labranza de Dios. Ustedes son el producto de la voluntad de Dios. Nosotros solo somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos jefes, ni dirigentes, ni guías de nadie. Nosotros solo somos, dice Pablo, imagínense que lo está diciendo Pablo, que esos sean apóstoles. ¿Y por qué no se van a gloriar? Decir, miren, nosotros solo somos los apóstoles de Jesucristo. Imagínense hoy en día estos vanagloriosos que no son nada. Como me dicen a mí, ¿cómo te ponen a predicar a ti? ¿Qué puedes? ¡Uy, Dios mío! Y entonces, ¿qué le han dicho en este tiempo? Pablo, mira, no, nosotros somos nada más que, no, dice, porque nosotros somos colaboradores con Dios. Vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios sois. Ok, ustedes son el producto de la voluntad de Dios. Dios los ha convertido en templos de Dios. Él. Yo, dice Pablo, yo no tengo ese poder. Apolo, ¿nosotros qué somos? Nosotros, si queremos ser templos de Dios, también tenemos que pasar por donde pasan ustedes, por lo mismo. Aquí se dan cuenta, qué bonito. Ahora, yo por qué toqué todo. Yo podría irme solo a hablarles de que somos templo del Espíritu, pero eso es... Hay que ser justos, hay que ser claros. Vamos a estudiar estos dos versículos que hoy en día están trayendo, hasta cierto punto se están usando mal, se está trayendo confusión, pero nosotros lo vamos a usar todo el capítulo para que nosotros veamos que no, aquí no hay nada que esconder. Ya vimos el problema, que ya vamos entendiendo cuál era todo el problema de Corintios. Este capítulo donde se dio que el problema era que había muchas divisiones, el problema es que seguían siendo carnales, no habían crecido espiritualmente, pero se creían la última Coca-Cola del desierto. Se creían que ellos eran la gran cosa. No, donde dijo, aquí todos somos iguales. Aquí es Dios, es Cristo el único que vale la pena aquí. Y nosotros, queridos, no somos más que colaboradores de Dios. Y ustedes no son mis servidores, ustedes son labranza de Dios, templo de Dios. Por la voluntad de Dios, Dios los ha hecho sus hijos y los ha hecho su templo donde Él quiere morar. Pero ¿qué les dijo? Para que Dios more en esos templos, en esos cuerpos, miren, déjense de todas esas divisiones, déjense de todos esos pleitos. Dejen de ser carnales y vuélvanse espirituales, y si no, nunca van a comprender cuál es la buena voluntad de Dios para salvación. Déjense de todo eso. Crezcan espiritualmente, llénense, estudien, busquen la palabra de Dios. Ahora vean lo que sigue diciendo el 10. Conforme a la gracia que Dios me dio, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el cimiento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. ¿Qué entienden ustedes por esto? Yo quiero que traten de entender este versículo, porque aquí Pablo está diciendo algo muy grande. Dice, conforme a la gracia que Dios me dio, yo como perito arquitecto, podríamos decir ahí, yo como apóstol, lo aplicaríamos allá afuera, en la calle, en la construcción, diría yo como ingeniero, pero ustedes como trabajadores, que cada uno trate de aprender más allá de lo que yo le enseño.
Yo les he puesto nomás a que hagan la esquinita de la acera de las calles. Traten ustedes de aprender como aprenden a hacer todo el edificio también, ¿no? Dice, conforme a la gracia que Dios me dio, yo como perito arquitecto puse el cimiento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Saben qué dice Pablo? Ustedes traten de llegar todavía más lejos de donde yo he llegado. Que no se queden nomás. Traten de superar todavía lo que yo les he enseñado. Aprendan, estudien. Si ustedes se vuelven espirituales, si ustedes crecen espiritualmente y dejan de ser niños y dejan los pleitos, las contiendas, los celos y todas esas cosas y la vanagloria, y crecen espiritualmente, Dios los va a hacer más grandes. Aún cosas mayores que las que nosotros hacemos, dijo Pablo, ustedes van a hacer. En el nombre de Dios. Aprendan a sobreedificar. Dijo Pablo, si yo hice 10 iglesias, no se conformen ustedes con esas 10 iglesias. Ustedes vean si pueden levantar 5 más. Que sean 15. Sobreedifiquen. Ya el fundamento ya se los puse. Eso sí, nomás no me vayan a cambiar el fundamento. Sobre ese fundamento aprendan ustedes a hacer sus propias edificaciones también. En el 11 está la respuesta. Entonces dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento fuerte del que está puesto, que es Jesucristo. Van entendiendo ustedes. Ya vamos a llegar a los versículos aquellos donde el templo de Dios no podemos destruirlo. Dice Pablo, porque en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Ok, hermano. Este es el fundamento sobre el cual nosotros debemos fundar nuestra fe. Este es el fundamento el cual nosotros no podemos pasar por alto para andar queriendo enseñar cosas raras que a veces ni siquiera las entendemos, solo porque las hemos escuchado a otro. Solo porque las hemos escuchado a otro. Solo porque las hemos leído, que a alguien se le ocurrió escribir un libro y ya nosotros las queremos repetir y las aprendemos. No tiene nada de malo en leer, porque así aprendió uno, pero el Señor dijo, retener lo bueno. Escudriñen, y lo bueno, agárrenlo, pero lo que no sirve, tírenlo. Porque en medio de lo bueno, hermanos, nos dan un 10% de bueno y nos meten un 80% de malo. Y nosotros lo damos todo por bueno, y eso no es así. Así es que aquí tenemos claro, hermanos, solo hay un solo fundamento. ¿Qué estaban haciendo los corintios allá? Estaban queriendo poner otros fundamentos. Querían poner como fundamento a Pablo. Otros querían poner a Apolo. Pero nadie decía, yo soy de Cristo. Había contienda y pleitos por su ignorancia, porque eran carnales todavía. Y ustedes saben que un carnal, imagínense que la iglesia empiece a ser dirigida por carnales, van a poner sus propios fundamentos de ellos y nos van a apartar de Cristo, ¿no? Y por eso, miren, hay que tener mucho cuidado cuando nos vienen a enseñar que la salvación, si haces esto, te salvan. Incluso nosotros como adventistas tenemos que tener cuidado cuando presentamos la ley de Dios. La ley de Dios no se guarda para ser salvo, querido. ¿Por qué? La guardamos es porque ya somos salvos. Porque entonces, si la ley se guarda para ser salvo, entonces ¿para qué murió Cristo? Es porque ya somos salvos. La ley se guarda para obediencia, por obediencia, para ser santos, porque la obediencia sí te santifica, pero el único que te justifica y te salva, ese se llama solamente Jesucristo. Jesucristo, hermanos. Entonces, mucha gente tonta, es que ustedes piensan que porque guardan la ley se van a salvar. No, querido, si la ley no se hizo para salvar a nadie, el que nos salva es Cristo. La ley no tiene ese poder.
De salvarnos. Más sin embargo, Pero de condenarse. pero de señalarnos como pecadores, como delincuentes, de eso sí tiene toda la autoridad y el poder de hacerlo. Y la ley, la misma ley, el poder de condenarnos sí tiene, porque nos señala como transgresores de ella. Y la palabra de Dios dice que ningún transgresor de la ley se salva. Entonces la ley, entonces, nosotros es lo que debemos de hacer, hermano. Entonces nos queda claro, ¿cuál es el único fundamento? Cristo. No debemos de permitir nosotros que nadie nos vea, que nosotros nos digan, mira, si tú te separas de esa organización, te pierdes, no te salvas. Mentira. Ese es el argumento para tenerlo a usted asustado, amarrado, que no se vaya a ir. Entonces, si nosotros enseñamos eso, entonces tenemos que aceptar que los pentecosteses enseñen el mismo argumento. Que todas las otras religiones enseñan el mismo argumento. Así dejas. Y lo enseñan que no. Ah, no, si usted se aparta de estos caminos, hermano, se pierde. Se lo lleva el demonio. Y si son iglesias que al demonio sirven, cuando es todo lo contrario, hermano, nosotros no pertenecemos. Nuestra fe, nuestra salvación no está, nuestro plan de salvación no está fundado en una organización religiosa. Una organización religiosa no llega, pero ni, hablando del cuerpo como templo de Dios, no llega ni a calcetín. Una organización religiosa, hablando del cuerpo, de que nos está hablando aquí, no llega ni a esqueleto. No. Sigue diciendo el 12. Si alguien edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarascas, dice, si alguien edifica sobre este fundamento, si alguien edifica sobre este fundamento con otras cosas, mira, como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hoy diríamos, si alguien edifica sobre este fundamento con riquezas, y ya, y le puedes buscar todas las cosas de este tiempo. Dice, si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. El día la revelará mediante el fuego. O sea, toda obra, toda doctrina, toda enseñanza, todo fundamento que se haya puesto va a ser probado por fuego. Y si el fundamento no es Cristo en el que está ese edificio, en el que está construido ese edificio, será probada mediante el fuego. Dice, el fuego probará la obra de cada uno. O sea, no hay más, queridos. No hay más que Cristo. Por excelente que a ti te parezcan las profecías, por excelente que a ti te parezca el régimen alimenticio, no andes poniéndolo como un fundamento de salvación. El único es Cristo. De salvación, porque si el fundamento está chueco, se caerá, todo lo que le construyas arriba de él se vendrá abajo. El fundamento es Cristo, y sobre ese fundamento ya se van las reglas, las viguitas, las tejitas, y ya se sostienen. Pero no como fundamento. Nosotros no podemos poner las tejas como fundamento. Nosotros no podemos usar las reglas como fundamento. Cada cosa ocupa su lugar, hermanos. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso nosotros, cada vez que prediquemos, recordemos el fundamento. Cristo, hermanos. Cristo debe de ser mencionado más que cualquier personaje bíblico. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Rey y Señor. Él es el que murió por nosotros. Él es el que nos da la vida eterna. El único que nos da la vida eterna. Oh, pero Dios el Padre también nos la da. Sí, pero Dios el Padre nos la da por medio de su Hijo. Le dijo a su Hijo, ve, y el que cree en ti que tenga vida eterna. Yo no me voy a meter en eso, mi hijo.
Si creen en ti, pues entonces tú les darás vida eterna, yo no. Yo he puesto toda esa potestad, te la doy a ti, mijo. Ve. ¿Sí? Ahora dice usted, entonces el Padre, ¿qué méritos tiene para que yo lo adore? Y Él no nos regaló a su Hijo, Él no nos dio ese don maravilloso para que nos dé la vida eterna. Es que, hermanos, esto es de ponerle mucho cuidado. Nosotros no podemos desechar ni al uno ni al otro. Y ni el Espíritu Santo. Todos son importantes, todos son importantísimos para nosotros. Ahora ¿qué dice el 14? Si permanece, dice, después de que la obra de cada uno será probada por el fuego, si permanece la obra del que edificó, recibirá recompensa. Si no, no recibirá recompensa. Pero dice acá, si la obra de alguno se quema, él sufrirá la pérdida, aunque él mismo será salvo como quien escapa del fuego. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Mira, déjense de discusiones. Déjense de eso. Ustedes prediquen el Evangelio, pongan el fundamento y sobre él edifiquen todas las otras doctrinas y enseñanzas que van a hacer, y dejen de andar peleando entre unos y otros. Porque el que edifique mal, en aquel día va a pasar la gran vergüenza. Aunque Dios va a tener lástima de él, porque creyó. De que Dios va a tener lástima, Dios va a tener misericordia de él como cualquiera que escapa ya, como el último que logra escapar. Vamos a decir, viene un temblor, nos lo han anunciado y todos nosotros nos salimos una hora antes de que va a pegar el temblor. Pero esos que edifican mal se quedan adentro del edificio. Llegó el temblor y pácate que el edificio les cayó encima. Pero de repente salen 2 o 3 allí sacudiéndose vivos después. Esos se salvaron, hermanos. Ellos sufrieron el susto, se llevaron el susto en su vida. Ellos estuvieron a punto de perecer, pero por misericordia de Dios se salvaron. Pero los que estábamos, ¿sí? Es lo que está hablando el Señor. Entonces, hermanos, nosotros, entonces vean allí, la pérdida, dice, aunque él mismo será salvo, como quien escapa del fuego. Y aquí llegamos a los versículos más fuertes de este capítulo, hermanos. Aquí llegamos a los versículos más fuertes de este capítulo. Ustedes ven lo que hemos venido leyendo. ¿De qué viene hablando? Viene hablando, repito una vez más, aquí viene hablando de contiendas, pleitos, divisiones. De lo que hay ahora. En estos hermanos. Viene hablando de que estos hermanos eran buenos para discutir, para pelear, para pasar en puros problemas, pero para crecer espiritualmente no servían, no habían crecido. Eran carnales, eran mundanos todavía, pues, y se creían ya con autoridad hasta de discutir, pelear y todo eso en la iglesia. Vemos aquí que estos no habían madurado espiritualmente, seguían siendo carnales. Vemos aquí que estos estaban poniendo sus ojos, aquellos los pusieron en Pablo, en Apolo, hoy no. Hoy ponen sus ojos en la conferencia, hoy ponen sus ojos en la otra conferencia, hoy ponen sus ojos ya más personal en tal pastor, en otro pastor, en otro presidente de conferencia, hermanos. Si esos no son nada, dice este capítulo, aquí todos somos la misma cosa. Más cuentas se le va a pedir al que se ande agarrando más cargo de lo que no debería, ese todavía es más responsable, más cuentas se le pedirá. Aquí nos dice el Señor que en lugar de que andemos en eso, que mejor edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo. Que toda doctrina, ese sea el fundamento, que sobre ese fundamento se edifique cualquier doctrina. Y que no nos preocupemos, que ya dejemos de andar peleando. Al cabo, al final, la obra de cada uno. Ahora somos libres. Usted quiere edificar que la salvación está fundada en obedecer estrictamente la ley de Dios para ser salvo. No peleen. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Qué gano yo con querer probar lo contrario si usted se le ha metido que eso quiere poner por fundamento? ¿Qué puedo hacer yo si usted se le ha metido que quiere poner fundamento que la comida y que si no come así se va a condenar? ¿Para qué discutir? Déjelos. Es lo que está diciendo acá. Al cabo, dice el Señor, la obra de cada uno va a ser probada por el fuego.
Y el que no haya construido sobre ese fundamento único que es Cristo, él pasará la vergüenza, él pagará las consecuencias en aquel día. Entonces, dice el Señor, y después de eso llegamos a estos versículos claves, hermanos. Unos versículos profundos, de un contenido muy profundo, hermanos. Veamos lo que dice. El 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y si alguno, o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Ok. Cuando aquí se refiere a nosotros como el templo de Dios, dice, vosotros sois el templo de Dios. O sea, ustedes creen, Dios aquí no está hablando que nosotros somos las paredes, los ladrillos del templo, del edificio. No. Dios no está hablando del edificio donde lo adoramos. Dios está hablando que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y que si nosotros destruimos el templo de Dios, Él nos destruirá a nosotros. A lo que Él se está refiriendo. Ustedes ya vimos todo lo que el capítulo viene hablando, de qué viene hablando. ¿Qué dice el Señor? Miren, ustedes con sus divisiones, ustedes con sus pleitos, con sus discusiones, ustedes con su carnalidad, porque no son espirituales, con su mundanalidad, ustedes poniendo otros fundamentos en vez de mantenerse firmes y fieles al firmamento que ya fue puesto, ustedes están destruyendo mi cuerpo, que es mi iglesia. Lo que Jesús está hablando aquí, lo que Pablo está hablando acá, lo que los corintios estaban a punto de terminar y de destruir, era la iglesia que somos todos. Nosotros. A eso es lo que este versículo específicamente se está refiriendo. Si ustedes en la iglesia empiezan a discutir, a pelear, en vez de crecer espiritualmente, se ponen a discutir por cosas mundanas, carnales, que no son ni espirituales. Empieza cada uno a querer enseñar una cosa, otro a enseñar otra, que no esté en el fundamento. Si está en el fundamento, enséñala, pero si no está en el fundamento, que te estás poniendo otro fundamento, finalmente vas a terminar destruyendo el templo donde Dios habita, que es su iglesia, que somos todos nosotros. Si no, miren cómo lo dice él. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, que somos nosotros la iglesia, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Vosotros somos la iglesia, todos. Aquí no está hablando de que si tú te comes un pollo, Dios te va a condenar. Dios te va a destruir porque estás destruyendo la iglesia con comerte un pollo. Usted no destruye la iglesia cuando se come un pollo, querido. Si se come un pollo envenenado, al que se puede destruir es a usted mismo. El templo de uno mismo, porque... Pues sí, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de la iglesia. El cuerpo de que está hablando es el cuerpo de la iglesia. En otras palabras, en Corintios vemos que había discusión en enseñanzas, en doctrinas. Porque uno, yo soy de Polo, otro yo soy de aquel. Y, bueno, cada quien quería. Nosotros les dije, tenemos un cuerpo. ¿Qué cuerpo es el que se estaba destruyendo aquí? El cuerpo de doctrina sobre el cual los apóstolos habían puesto el fundamento. La iglesia. Es el cuerpo que es nuestro templo que estaban destruyendo. Aquí no está hablando de que ustedes están comiendo mal, ustedes están tomando café. Allí no está hablando de eso. En otras partes la Biblia sí habla directamente de eso, pero allá en esas otras partes la Biblia no utiliza estos versículos. Ahora pregúntate por qué. ¿Por qué la Biblia, cuando habla directamente allá en Proverbios,
dice que la cerveza es mala, que todas las cosas son malas, pero jamás te menciona estos versículos. ¿Por qué? Porque esos hombres nunca sacaban de su contexto un texto para aplicárselo a otra cosa para la cual no había sido dirigido. Si vamos a ser legales, hermanos, estos textos tenemos que estudiarlos en este contexto, en todo este capítulo, de lo que estaba pasando aquí en Corintio. ¿Y saben qué? Este tema va a ser la primera parte. Esta es la primera parte del templo de Dios, que es nuestro cuerpo. En otro, quizás el otro sábado, para no dejar mucho tiempo, para que no se los olvide, el otro sábado yo voy a predicar, yo voy a hablar de la segunda parte del templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Voy a hablar la segunda parte para que lo hagamos completo. Ahora sigue diciendo, lo leo todo, dice, porque 16 y 17 van juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El 17 dice, si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. ¿Qué está diciendo? Si alguno destruye mi iglesia, si alguno destruye mi verdad, mis doctrinas, yo lo voy a destruir a él. Porque el templo o la iglesia de Dios es santo, hermano. Y ese templo, ¿quién lo compone? Ustedes. Vosotros, ustedes componen esa iglesia, ese cuerpo. Y si alguno me destruye la iglesia, yo lo destruyo a él. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de ser muy cuidadosos de no llegar a un extremo, porque muchas iglesias se han cerrado, se han destruido, hermanos. Se han destruido por las discusiones, por los pleitos, por las contiendas que hay hoy en día. Iglesias enteras se han cerrado por esa causa. Sigue diciendo el 18. Fíjense lo que dice el 18. Nadie se engañe a sí mismo. No se engañen. ¿Cómo? No utilicen esto para querer enseñar otra cosa. No anden queriendo poner otro fundamento. Dejen de destruir el cuerpo de doctrinas que tienen. Dejen de destruir la iglesia que es santa del Señor. Si ustedes hacen eso, dicen, no se engañen. Van a pagar el precio. Si ustedes destruyen el cuerpo que es la iglesia, que son las doctrinas, Dios los va a destruir a vosotros, a ustedes, dice. No se engañen, dice el Señor, a sí mismos. Si alguno se cree sabio, según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Si alguno se cree sabio, según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Muchas personas hoy en día, hermano, especialmente los que estudian, se creen sabios. Se creen que lo saben todo y que uno, porque no estudió, es un ignorante que no sabe nada. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que la sabiduría que ellos saben es del mundo. Y esa sabiduría, hablando en términos espirituales, no sirve para nada. Y lo siento por los pastorcitos que se dan el taco diciendo, yo he sacado 2 maestrías, yo tengo 2 doctorados, yo he estudiado en las mejores universidades. No importa, hermano. Allí te enseñaron, la ciencia que allí te enseñaron es de este mundo, y la sabiduría que allí te enseñaron hombres, ciencias de este mundo. Y la palabra de Dios dice en Santiago que la sabiduría que no viene de arriba, que no viene de Dios, es terrenal, animal y diabólica. Así es que por eso no te jactes, dice, que porque tú sabes tantas cosas de este mundo, jáctate, dice la palabra de Dios, jáctate de tener la certeza que tu nombre está escrito en el libro de la vida. De eso sí da brinco, de eso sí siéntete dichoso. Pero de que porque tú sabes cuántos kilómetros hay entre la Tierra y la Luna, y los astronautas lo saben, y la gente que estudia lo sabe, que cuántos astros hay en la primera galaxia. ¿Y nosotros de qué nos sirve? No sirve de nada. Es simplemente información, pero de este mundo no sirve
para lo que nosotros buscamos. Por eso, si se cree sabio alguno en este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. En otras palabras, tú habrás ido a estudiar en las mejores universidades y ahora eres cristiano y jefe de la iglesia, líder en la iglesia. Que no se te suban los humos por los estudios que has tenido. No vayas a empezar a destruir mi cuerpo. No vayas a empezar a destruir el templo de Dios, porque ese es santo. Y si tú me lo destruyes, yo te voy a destruir a ti. Porque el templo de Dios santo es la casa de Dios. O sea, el cuerpo, el templo, la iglesia, nosotros es lo que está diciendo. Nosotros somos la iglesia. Cualquiera que destruya este grupo se mete en un problema tan serio conmigo, dice Dios, que vas a pagar terribles consecuencias. Que la sabiduría de este mundo no te engañe. Que tú vas a poder hacer lo que quieres, vas a convencer a los demás, porque tú sí sabes de ciencia, conoces de esto y de lo otro, y los vas a apartar del cuerpo de doctrinas en las que está fundado el plan de salvación que yo tengo para ustedes. Dice el 19. Leemos todo el 18, no lo terminamos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. ¿Saben qué, hermano? Por estudiado que una persona sea, cuando llega a la casa del Señor, viene a empezar como bebé. Y tiene que empezar desde allá de Génesis. No importa cuántos doctorados traiga. Humíllese y comience, y no le dé vergüenza preguntarle al hermano que nomás fue a segundo grado. No tenga vergüenza de preguntarle, mira, ¿y aquí qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Hágase ignorante, porque si usted se la lleva del fufurufo, del más sabio, nadie le va a decir nada y usted no va a tener valor de preguntar nada, porque ¿qué van a decir que yo no entiendo? Entonces te vas a quedar burro en lo que está diciendo, te vas a quedar burro, ignorante. Si algún sabio, algún estudiado hay, hágase ignorante, sé inteligente. Póngase al igual de los que no han ido a la escuela, pero que espiritualmente son ya casi maestros. Esos han madurado, han crecido. No entienden cuántos pasos hay de aquí a la luna, pero sí bien entienden cuántos pasos hay de aquí al reino de los cielos. Eso sí te lo van a poder explicar. Y tú, dice el Señor, con toda tu ciencia y tu estudio, no lo sabes. Sigue diciendo el 19, ya me lo terminamos. Porque la sabiduría de este mundo es lo que dijimos. Nosotros lo diríamos hoy, como lo dijo Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Pero Pablo lo dice así. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. En otras palabras, la sabiduría de este mundo, la sabiduría de los hombres, es necedad ante Dios. Eso es pura necedad, pura insensatez, pura tontería. Eso no es nada lo que quiere decir Pablo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su propia astucia. De mí, dice el Señor, ningún sabiecito escapa. Conmigo ningún sabiecito se me va a pasar de vivo. A mí no me va a engañar ninguno, no importa cuántos doctorados, maestrías tenga. Sigue diciendo el 20. Y otra vez dice, el Señor conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. ¿Por qué? Porque los sabios se creen tan sabios que piensan que son más inteligentes que Dios. Y es allí donde se comete el gran error, porque si llegamos que nuestra sabiduría es infalible, inquebrantable, llegamos a poner nuestra sabiduría por encima de la de Dios. Entonces el Señor conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. ¿Por qué? Porque están fuera de la realidad. Nadie es más sabio que Dios. Dios es el único que lo sabe todo. Ahora dice el 21, así ninguno se jacte de los hombres, porque todo es vuestro. Qué bonito, hermanos. ¿Cómo hay gente que se jacta de los demás? Ay, mi pastor. Ay, mi fulano de tal. Ay, mi hermanito tal. Y nos jactamos como si acaso nosotros conocemos
Como si acaso nosotros pudiéramos analizar lo que en realidad hay dentro del corazón y la mente de aquella persona. No sabemos. No todos tenemos que jactar de eso. Dice, ninguno se jacte de los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolo o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. En otras palabras, dejen de andarse jactando de nada ni de nadie. Jáctense de Dios, de conocerme, dice Dios. ¿Qué dice Dios allá? Dice que el que se quiera vanagloriar, gloríese el que se quiera gloriar. En Jeremías, creo. En conocerme y en entenderme que yo soy un Dios que hago justicia. En eso jáctense, dice el Señor. No se anden jactando de que aquel, que aquella, que no sé qué. No, hermano, eso es pura vanagloria. Eso no tiene ningún sentido, dice. Y dice, terminamos con este. Sea Pablo, Apolo, Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Dios lo ha puesto, todo quiere decir al alcance de ustedes. Ustedes no tienen que andar poniendo sus ojos ni en fulano, ni en mengano, ni en esto, ni en aquello, ni en lo otro, sino solamente en Cristo, dice. Presente o lo porvenir, todo es vuestro, dice. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así de sencillo, hermanos. Así es que ojalá que esta reflexión nos haya ayudado un poquito para poder entender en qué contexto se dieron estos versículos 16 y 17 del capítulo 3 de 1 de Corintios, donde habla que si nosotros destruimos el templo de Dios, vamos a pagar las consecuencias, nosotros seremos destruidos. Pero a lo que el Señor se refirió acá, a lo que la palabra de Dios se refiere acá, con toda certeza, es a que no vayamos a destruir la iglesia, el cuerpo de doctrinas sobre las cuales está fundada el plan de salvación y nuestra fe. Que Dios los bendiga, y el próximo sábado vamos a dar la segunda parte de este tema, del templo de Dios, que debemos de cuidarlo, que no podemos destruirlo porque pagaremos las consecuencias. Que Dios los bendiga y pongámonos de pie y oremos. Amantísimo Dios, gracias Señor por su amor, su misericordia y su bendición. Gracias Padre bendito por esta palabra maravillosa, mi Dios. Ayúdenos, mi Dios, nosotros somos unos pobres ignorantes, Señor. Apenas sabemos leer, Señor, pero para entender somos de dura cerviz, Señor. Duros para obedecer y duros para entender, pero tenga compasión y misericordia de nosotros y paciencia, mi Dios, y que su Santo Espíritu haga la obra en nosotros, Señor, que nos ayude, mi Dios, para poder presentar estas verdades, Señor, para que no nos vayamos a dejar engañar por nadie, Padre bendito, que nos vaya a poner otro fundamento, Señor. Porque sabemos que al final el fundamento de cada quien, Señor, la obra de cada quien será aprobada, Señor, y en aquel día, mi Dios, no queremos salir reprobado. Gracias, Padre bendito, bendiga a nuestros hijos, a nuestros familiares, en donde quiera que estén, Señor, que su amor y su misericordia los alcance a ellos y que los saque de esa ignorancia en la que viven, Señor, y que dejen de poner sus ojos en San Pedro, en San Antonio, en San Martín, en San no sé qué, pues ellos tienen muchos San, Señor, y que los pongan en ti, el único Dios verdadero, y en nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste a este mundo a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Bendiga también a nuestros hermanos en donde quiera que estén, Señor, que a ellos también los estén alimentando correcta y debidamente, Señor, para que su pueblo, mi Dios, no se quede participando solo de lechita, sino de alimento sólido ya, mi Dios. Es tiempo, Padre bendito, de que maduremos espiritualmente, y por eso te lo rogamos, Señor, y se lo confesamos, Señor. Somos unos niños, Señor, somos unos débiles espirituales, somos más carnales que espirituales, Señor, pero creemos en usted, mi Señor Jesús, y por eso, Padre bendito, le pedimos que nos ayude
que nos ayude a entender y crecer, a madurar. Ponga ese deseo en nuestro corazón de estudiar su santa y divina palabra. Gracias, mi Dios. Todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el dulce y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.